Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, una vez más con el pastor Raúl Irigoyen con el tema del trabajo como ministerio. Excelente sesión tuvimos antes y hoy vamos a continuar. Es un tema que nos ayuda a cambiar nuestros paradigmas y poder crecer y poder seguir adelante dejándonos usar por el Señor. Entonces, antes de darle lugar al pastor Raúl, vamos a orar y seguimos con la clase. Señor amado, gracias por este tiempo. Gracias por el pastor Raúl, por su vida, su ministerio, su familia, todo lo que has puesto en sus manos, Señor. Bendícelo, bendice esta clase, bendice a cada persona que se acerca para estudiar con hambre. Y tu palabra dice que tú saciarás al que tiene hambre. Y yo pido que estas enseñanzas sean esa provisión para el que tiene hambre de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Pastor Raúl, bienvenido. Buenos días, María Inés. Muchas gracias por la invitación. Una vez más, la aprovecho. Es realmente un privilegio nuestro el poder compartir sobre este tema. La semana pasada estuvimos conversando sobre una pequeña, breve introducción a la teología del trabajo. La razón de aquello es porque en nuestra cultura, especialmente latinoamericana, y cada vez más eso incluye a otras regiones del mundo también, se ve el trabajo como un mal necesario, básicamente. Y aunque esta forma de pensar no es abierta, no es que la enseñamos de esa manera, la cultura es muy pervasiva, se mete en nosotros y nos hace pensar de esa manera. Por eso que gastamos una sesión entera para hablar sobre qué dice la Biblia sobre el trabajo. No, no es una maldición, el trabajo nunca fue una maldición. La tierra fue maldita por causa del pecado de Adán, pero la tierra fue, no, Adán no fue, y el trabajo tampoco. De hecho, el trabajo forma parte del diseño divino para el ser humano desde el comienzo. Y también vimos que a través del tiempo han habido ciertas desviaciones teológicas, desviaciones culturales, producto de la comprensión mayormente de los griegos en cuanto al trabajo. Ellos pensaban que el trabajo manual especialmente era algo detestable, era algo para esclavos, para gente de menor rango social y económico. Pues, la gente importante, la gente sabia, esa se quedaba únicamente, básicamente reflexionando, filosofando, conversando, y el trabajo que lo hagan los esclavos, ¿verdad? Y eso había originado cosas como los mandamientos del vago, los 10 mandamientos del vago. Aún citamos una pequeña reseña de una sesión de Tres Patines, el famoso humorista cubano, que también hacía burla y sorna del trabajo como tal. Ahora, decimos todo esto porque necesitamos rescatar como pastores y líderes el rol del trabajo en nuestra vida. Ya hemos visto que el trabajo es importante. Y de veras que si Dios nos diseñó y nos formó a su imagen y semejanza, y como Él es un Dios trabajador, nosotros solamente encontramos la plenitud de la vida trabajando. Aquellos que se jubilan no es el final de su vida. Y no debe serlo. Cuando usted se va pensando ya en jubilar o retirarse, como dicen por ahí, a veces en otros países, haga planes, planee qué va a hacer con su tiempo de jubilación. No es tiempo para estar en un sillón viendo televisión. Tampoco es tiempo para estar paseando de un país a otro si tiene los recursos para hacerlo. No, no, no. Planee dedicar su vida cuando está jubilado a algún tipo de actividad productiva, ya sea como voluntario en alguna ONG. Lo cierto es que es importante que se mantenga activo, productivo, rindiendo un servicio a los demás. Ahora, eso nos lleva a la segunda parte de esta serie de estudios que tienen que ver con la introducción ahora a negocios como misión. Para ese término, negocios como misión o Business as Mission, por sus siglas en inglés, BAM, es relativamente nuevo. Sin embargo, la verdad es que el concepto de negocios como misión está claramente fundamentado en la Biblia misma. Más bien, creo que somos llamados a reconocer que nuestra comprensión del ministerio de la Iglesia de Cristo pudiera ser más bien el resultado de siglos de tradición y costumbres acumuladas que han ido desvirtuando lo que en su momento Jesús llamó a ser un movimiento de bases. Ese término se usa mucho el día de hoy, ¿verdad? Movimiento de bases. Uno en el que todos los creyentes cuentan y son llamados todos juntos a participar de su misión. De alguna manera, la iglesia se ha visto desvirtuada un poquito porque a través de siglos
y no con mala intención, sino con buena intención. El ministerio ha ido quedando en manos de unos cuantos especialistas, tal vez miles y miles por todo el mundo, pero el problema es que somos millones y millones. Ahí está el problema. Y entre más y más hemos dejado el ministerio en manos de un grupito selecto, muy dotado, muy preparado, muy entusiasmado por servir. Eso ha ido también mermando la capacidad de la iglesia de cumplir con la gran comisión y de llevar a Cristo a más y más gente. Somos todos llamados a participar de la misión. Y en cierta manera, negocio como misión, de hecho, nos ayuda a reconfigurar, recalibrar nuestra comprensión de estos principios. Así que vamos a revisar lo que la Biblia nos dice sobre el tema de los negocios y luego veremos en qué consiste el movimiento mismo de negocio como misión o business as mission. Bam. Primero reconozcamos que Dios fue el primer emprendedor. Esto es importante, Dios es el creador y por iniciativa propia crea para sí mismo y para otros. Dios no creó las cosas para sí mismo nada más. Las creó para nosotros. Y esa es la razón por la cual eventualmente puso al hombre. Porque Él estaba creando con un propósito. Todo lo que Dios hace tiene propósito y no solamente para Él divertirse, ¿no? En absoluto. No es un Dios que se encanta en simplemente alabarse a sí mismo. No, él tiene una familia, creó al hombre para tener una buena familia que voluntariamente, por clara disposición personal, quisieran tener comunión con Él. En el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. La acción divina es clara, específica, poderosa. Él crea. Esa palabra crea es importante porque ese elemento creativo que Dios tiene como Dios todopoderoso y que obviamente está a un nivel mucho más alto del que jamás nosotros como seres humanos pudiéramos desplegar, es parte de nuestra imagen y semejanza. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El sello del carácter de Dios está en nosotros. No se puede quitar, nadie lo puede quitar. Sea usted cristiano o no sea cristiano, ese sello está allí. Pero como somos cristianos o cuando hemos venido a una relación de salvación con Cristo Jesús, entonces tenemos todo el potencial para hacerlo valer mucho más. El resultado y el proceso creativo en sí son buenos, por lo que es bueno ser creativo y crear. Ahora, a mí se me acerca mucha gente y dice, hermano Raúl, la verdad es que yo no soy creativo. Todos somos creativos. Lo que ocurre es que en nuestra cultura hemos exaltado a algunos y despreciado a otros. Pensamos que la gente creativa es un segmento pequeño. No, no todos podemos crear al mismo nivel. No todos tenemos ideas estrambóticas que nos llevan a crear sistemas nuevos y organizaciones nuevas. No todos podemos hacer eso, pero todos podemos crear a un nivel limitado. Y si lo hacemos con entusiasmo para Dios, vamos a ver que hay bendición no solamente en nuestra vida, sino también para otros también. Observe que Dios creó a Adán y a Eva para sí mismo y para ellos también, ¿verdad? La creación que Él estableció era para que juntos como familia, Dios y el ser humano, la disfrutaran juntos en comunidad. Es más, Dios comisiona al hombre a administrar el jardín del Edén. Y esto lo repetimos la vez pasada y lo hacemos otra vez con énfasis porque esa razón de ser es importante. No se pierde. La administración de la creación del mundo que nos rodea es una responsabilidad exclusiva del ser humano. Y así, cuando nos llamó a hacerlo, Adán y Eva, a través de nosotros, ¿verdad? Con él nos hizo partícipe de un emprendimiento. El trabajo de Adán y Eva y el nuestro en el día de hoy agrega valor a la creación de Dios. No estamos aquí para vegetar y solamente para consumir. Yo sé que en el día de hoy se ha creado una noción de consumismo, donde mucha gente simplemente piensa en consumir lo que el mundo ofrece. Pero Dios nos llama a ser gente que emprenda cosas nuevas para bendecir. Contribuimos con nuestra pasada por esta tierra con algo de valor a la creación y a la comunidad. Estamos aquí para servirnos unos a otros. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Una misión clara, concreta, precisa, que no podemos hacer a un lado. Ahora, si bien en un principio todo lo que Adán producía a través de su esfuerzo y el de Eva también era bueno y dirigido a proveer tanto para ellos mismos como para su descendencia, todo ello cambió con la caída. En Génesis capítulo 3. A partir de ese momento, nuestra capacidad de pecar nos permite producir cosas con propósitos tanto buenos como malos.
Nuestro egoísmo puede llevarnos a crear cosas que para nuestra posesión y disfrute exclusivos. Fíjense bien, ¿eh? Esto es importante porque hoy en día hay mucha gente produciendo, haciendo gala de su creatividad, de su capacidad de trabajo, de su inventiva, pero únicamente para beneficio personal y de sus familias, dejando por fuera al resto de la comunidad. Por eso no es lo que Dios quiere a través de nuestras vidas. Él nos ha dado dones, pero para que bendigamos a otros a través de ellos. Ahora, vamos a ver, la redención prometida por Dios en Génesis 3:15 no solo restauró la relación del hombre con Dios. Esto es importante porque a veces como evangélicos nos enfocamos únicamente en esa parte de la redención. Pensamos que el asunto es solamente espiritual, en la salvación que Dios nos da, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando Dios restaura al hombre, no solamente restaura la relación del hombre con Dios, sino también la del hombre con su prójimo y, muy importante, con la creación que le rodea. Fíjense bien, cuando Dios juzga al hombre y le llama la atención después de la caída, ¿qué es lo que le dice? La tierra será maldita por causa de tu pecado. Esto es importante, pero ahora Dios nos permite a usted y a mí trabajar para que esa creación sea de alguna manera revalidada. También partícipe de la bendición de la que nosotros, usted y yo podemos ser. En Cristo recobramos la capacidad de emprender para bien y no solo para uso personal, sino también para beneficio de la comunidad y muy importante también para la gloria de Dios. ¿Ok? Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos una clara referencia a emprendedores por todos lados. A lo largo de la Biblia vemos a Dios llamando a personas involucradas en negocios o en funciones del mercado, como David, por ejemplo, y Amós, ambos pastores de ovejas, para liderar sus planes para con la humanidad. David llegó a ser el famoso rey de Israel, un gran general, y Amós ciertamente un gran profeta, pero eran pastores de ovejas. Eso es lo que eran cuando Dios los llamó. Dios no estaba buscando religiosos ni teólogos, estaba buscando gente común y corriente que pudiera usar con un corazón correcto para con él. Y además de David y Amós y muchos otros más que pudiéramos citar, queremos hablar específicamente de tres personajes que son muy alineados con el concepto de negocios para misión. En primer lugar, tenemos a Abraham, hombre de negocios exitoso en la industria ganadera. Estamos usando palabras del día de hoy, ¿eh? Pero eso es lo que realmente era Abraham, el patriarca. Era un hombre exitoso de negocios en la industria ganadera de su tiempo. Dueño de mucho ganado y empleador de grupos de pastores a cargo de este ganado. La naturaleza de su negocio le permitió moverse libremente de lugar en lugar conforme Dios le dirigía. Era nómada en esencia, ¿verdad? Pero tenía una gran fortuna en función de ganado y de otras cosas, ¿verdad? Oro, plata, todo aquello. En algún momento su negocio siguió creciendo. Y esto es importante, ¿eh? Mientras caminaba con Dios y llegó a ser extraordinariamente rico. De hecho, Génesis 13:2 nos dice que Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Ahora, una de las cosas que pocas veces reconocemos es que Abraham no solamente era un criador de ganado, pero también era un excavador de pozos. Había incursionado en la industria de la excavación de pozos para poder suplir de agua a su ganado, donde quiera que iba. Y uno va a leer en la Biblia varios pasajes donde tuvo problemas con otra gente, porque casualmente una y otra vez chocaban por la posesión de los pozos. También su hijo posteriormente tuvo que excavar pozos. Ahora uno eso lo ve como algo de tecnología moderna, pero en realidad los siervos de Abraham continuamente estaban excavando pozos porque se movían. Y donde llegaban necesitaban agua para el ganado. Así que tenemos todo un proceso de alimentación del ganado, del cuidado de ganado, del arriendo, arrear el ganado, de proveerle agua, todo aquello que era todo un negocio que se multiplicaba continuamente. Llegó a ser tan grande la posesión de Abraham en cuanto a ganado que tuvo que separarse de su sobrino Lot porque la tierra simplemente no era suficientemente amplia para ambos. Ahora hay un segundo ejemplo. Y obviamente uno se da cuenta que Abraham caminó con Dios, que era un siervo de Dios, y Dios mismo lo llamó su amigo. Y a través de él son benditas
todas las naciones de la tierra a través, obviamente, de su descendencia principal, que fue Jesús de Nazaret. Ahora, una segunda persona que también a veces pasamos por alto es Salomón, que fuese bendecido con sabiduría de parte de Dios. Dejó esta en evidencia en sus decisiones de negocio. Y aquí viene la parte, lo vemos como rey, tal vez el rey más glorioso del reino de Israel unido, ¿verdad? Pero también él fue un emprendedor que tuvo múltiples intereses comerciales, incluyendo el comercio internacional y flotas mercantes. Aprovechó rutas comerciales que pasaban por el reino de Israel en su momento para traerle una considerable riqueza a la nación. Sí, era un estadista, pero también era un emprendedor comerciante. También estableció lucrativas asociaciones con gobernantes cercanos como la reina de Seba. Vamos a ver, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 10, verso 22, ¿qué nos dice? El rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsis. Una vez cada 3 años, los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, cimios y pavos reales. Ahora, no se imagine por ningún momento que Israel estaba lleno de esas cosas. No, no, no. Salomón las importaba para exportarlas. Era un consabido comerciante, tenía una clara comprensión de lo que era una ubicación estratégica de Israel. Así que la usó al máximo. Por ahí convergían varias rutas comerciales. Así que Salomón aprovechó eso y creó su flota de barcos mercantes y traía mercadería de un lado y la llevaba a otro. Y se convirtió en un emporio comercial en tiempos del rey Salomón. Pero no era simplemente por la ubicación geográfica, era por la sabia administración de esa ubicación geográfica. En Primera de Reyes, capítulo 10, versos 28 a 29, dice, los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. Interesante, ¿eh? A precio de mercado, lo que valían. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Salomón comenzó a desarrollar mercados. Tiene una clara idea de cómo hacer fortuna para su nación. Así que traía caballos de un lado y los vendía en otro. Se da cuenta, los procesaba en el camino, había que cuidarlos, atenderlos, lavarlos, todo aquello, y después los vendía por más. Había un valor agregado. Sí, los compraba en 600 piezas, pero los carros, pero los vendía por más. Compraba un caballo en 150, pero lo vendía por más porque agregaba un valor. Lo ponía cerca del consumidor. Era un comerciante como el día de hoy, ¿verdad? En Segunda de Crónicas, capítulo 9, 13 y 14, dice, cada año Salomón recibía unas 23 toneladas de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes. Esta cantidad de oro que recibía era probablemente producto de impuestos, porque otra vez la gente comerciaba en su país y le pagaba por hacerlo. Pero también, obviamente, los mercaderes y comerciantes pagaban por pasar por ahí también. O sea, este tipo supo sacarle provecho a la ubicación geográfica estratégica de su nación. Y no lo hizo únicamente para él, lo hizo para toda la nación. Era un estadista, pero un gran emprendedor también. Y finalmente, Primera de Reyes, capítulo 10, 1 al 2, nos habla el pasaje de la reina de Saba. Dice, cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor, fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Dice la Biblia después que nunca en Israel se vio tanto de eso como en el tiempo de Salomón. Claro, si es que era un emporio comercial, pero esto se debía a la sagacidad empresarial del rey que estaba al frente. David había sido un general, un gran combatiente. Había sido un hombre de Dios con un corazón que estaba alineado con Dios, pero Salomón le agregó el elemento empresarial. Tristemente, su corazón también se desvió al final, pero lo cierto es que era un hombre muy sabio. Esa sabiduría se expresó no solamente al juzgar el caso de la mujer prostituta que quería pelear el hijo con la otra, sino que también se evidenció al juzgar otros casos más sencillos, pero también en la administración de los recursos y de la ubicación geográfica de su país. Y el tercer ejemplo bíblico, que es el que más me entusiasma, y créame que sí me entusiasma, es el ejemplo de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Ese ejemplo para mí es, diríamos, el clímax de la descripción de alguien que está emprendiendo negocios para el reino. Fíjense bien, ese pasaje que pasamos por alto y a veces lo llevamos a un misticismo extremo y hablamos de una mujer perfecta, que no lo es obviamente, pero sí es una mujer muy virtuosa.
una mujer cargada de dones particulares, pero esta mujer, además de eso, es una emprendedora que sabe usar los talentos que Dios le ha dado. Es decir, es una madre, es una esposa, pero también es una emprendedora. Y los talentos que Dios le ha dado, ella los usa para hacer bendición a su familia, pero también, escuche bien, a la comunidad. Ahora vamos a ver en pasos lo que está pasando. En Proverbios 31, 16, 18 y 24, y lo junté junto porque nos habla de algo muy interesante, ¿verdad? Fíjense, primero, ella va a inspeccionar un campo y lo compra, y con sus ganancias planta un viñedo. Interesante, ¿ah? Fíjense, ella evalúa el mercado. Tiene un ojo para evaluar lo que está a su alrededor. Esto es importantísimo. ¿Y qué hace ella cuando ve lo que está alrededor? Invierte. Saca ganancia y se queda con el dinero en el banco. No, esta mujer es astuta. Tiene sagacidad empresarial, así que ella ve lo que hay en el mercado, invierte su dinero, lo compra, lucra con lo que compró y vuelve a reinvertir. ¿Se dan cuenta? Es una mujer en movimiento. Qué tremendo, ¿ah? Qué sabiduría para esta mujer. En segundo lugar, dice aquí que dice, se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Esto significa, esta segunda parte del versículo 18, que ella está al tanto de, diríamos, de lo que está pasando con el negocio. No es como alguna gente que quieren hacer negocios, que simplemente invierten inicialmente, ponen empleados a hacer el trabajo y se desconectan de lo que está pasando. No, esta mujer estaba al tanto, estaba dándole seguimiento a cómo fluía el trabajo, cómo se producía lo que se producía, cómo se cultivaba, cómo se vendía, y para asegurarse de que hubiera un buen flujo de caja, había que llevar libros de contables de alguna manera, obviamente estaba al tanto de eso, pero que no faltara el dinero y que tuviera al final un rédito aceptable. Es decir, esta mujer sabía de lucro y lo garantizaba a través de una buena administración. Finalmente, versículo 24 dice, confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Ahora, esto no solamente nos habla de la venta a los comerciantes, sino que también nos habla de la fabricación de telas, de ropa, para la venta al por menor y al por mayor. Es decir, ella está más interesada en fabricar y distribuir. Es una distribuidora también. Ahora, esto, vaya, uno podría decir, pues esta mujer está fuera de su tiempo, está adelantándose. Aquí estamos hablando de una inversionista que sabe identificar el mercado, invertir y reinvertir. Está hablando de alguien que tiene dones de administración, que lleva libros contables de alguna forma y mantiene un buen flujo de caja saludable. Y también está hablando de alguien que se involucra en la manufactura y la venta al por mayor o su distribución, ¿verdad? Esto, uno dirá, pero esto está en la Biblia siempre. ¿Cómo es que no lo vemos? Es porque lo idealizamos y lo espiritualizamos, pero aquí estamos ante una mujer astuta, sabia, que sabe usar los dones que Dios le ha dado como emprendedora. Ahora, finalmente en Proverbios capítulo 31, verso 20, esto le va a explotar la mente. Dice, tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Esta mujer se adelantó a nuestros tiempos, siglos de siglos, y asume va a usar el término moderno, responsabilidad social empresarial. RSE. Increíble. Cuando utiliza parte de los beneficios que obtiene en obras de caridad con la comunidad. Lo interesante es que lo hacía sistemáticamente y no simplemente cuando sentía hacerlo. Es cierto que el pueblo de Dios había sido llamado a compartir con los pobres, pero esta mujer amarra lo que comparte con lo que gana. Ahí está la diferencia. Está siendo consciente de que lo que Dios le está bendiciendo a ella es para compartir. Y así que entre más negocio hace, una parte de ese negocio, una parte de esa ganancia, la redistribuye con un sentido social entre la gente pobre y necesitada. ¡Wow! Y eso está allí desde el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Negocios para misión no es algo nuevo. Los principios están ahí anclados en las Escrituras desde siempre. No más que los pasamos por alto. Esto nos permite comenzar a reenfocar lo que leemos con un sentido un poco más amplio, más allá de la espiritualidad que siempre le asignamos como evangélicos. Tiene que ver con la integridad, la concepción integral del ser humano
y de la comunidad en la que usted y yo hemos sido plantados para servir. Ahora, vamos al Nuevo Testamento y veamos a Jesús primeramente. Nuestro Señor no fue otro gurú de moda sin experiencia sobre trabajos manuales o de negocios en general. Es cierto que la gente le llamaba maestro y rabí, pero usted sabe también como yo que Jesús no había sido formado a los pies de un Gamaliel, no había sido concentrado en un seminario teológico, no había estado con los fariseos aprendiendo sus enseñanzas. En realidad la enseñanza de Jesús venía a través de sus padres, de la Torá y también obviamente por la inspiración y unción del Espíritu Santo. Así que su trabajo mayormente fue un trabajo con sus manos, como carpintero. Ahora, a veces cuando yo estaba muchacho, me acuerdo que hablaban de que Jesús había sido un carpintero y en mi mente siempre se me ocurrió que Jesús había sido un ebanista, haciendo muebles y ojalá me hubiera hecho una mueble. No, 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 no. La palabra que usa para carpintero es un carpintero de construcción. Eso de andamios, de estructuras. Era un carpintero de construcción y creció en una familia con un pequeño negocio. Así, José era carpintero y como era costumbre en la cultura judía, el padre enseñaba o transmitía sus habilidades comerciales o empresariales a sus hijos. Así que toda una familia siempre era la misma profesión. El padre enseñaba al hijo, el hijo al nieto y la familia tenía un negocio familiar esencialmente. Ese pequeño negocio que probablemente alimentó a la familia por muchos años, quedó en evidencia para mí cuando visité la tierra de Israel hace muchos años atrás y me di cuenta, me decía el guía turístico, que también era evangélico y estudiante bíblico, que cuando uno examina el lugar donde estaba Jesús viviendo, que era Nazaret, me mostraba ciudades cercanas a ese lugar y todas estaban en construcción cuando Jesús estaba viviendo a este lado del cielo. Interesante. Así que es muy probable que Jesús contribuyera con su papá en algún momento a edificar esas otras ciudades en su tiempo, trabajando duro. Era un hombre con manos callosas, ¿ah? A veces veo algunas imágenes con Jesús con unas manos todas delicadas. No, 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 no. Era tipo de martillo y de cortar madera y de formatear. O sea, era un hombre de trabajo, ¿ah? Y también estaba familiarizado con las tareas diarias y las luchas de la gente ordinaria. El mundo de los negocios le era muy conocido a Jesús. Es natural entonces cuando él habla de su propia experiencia, cuando comparte sus enseñanzas sobre el reino de los cielos. La familiaridad de Jesús con las realidades del mercado queda evidenciada en los siguientes ejemplos que usó en sus enseñanzas. Ahora, hay muchos más pasajes que pudiéramos citar, 10, 14, 15, pero hemos escogido estos 5 en particular porque les encontramos más sencillez y algo más directo enfocado al mundo del mercado. Primero, en la parábola o la enseñanza sobre la casa sobre la roca de Mateo capítulo 7, 24 al 27. Esa enseñanza hace referencia a los fundamentos de construcción que él como carpintero tuvo que haber experimentado. Él sabía la diferencia entre un fundamento sólido y un fundamento débil. Había visto a otra gente construir sobre arena y cómo se desmoronaba la construcción cuando venían los terremotos, los temblores, las lluvias, las inundaciones. Así que él sabía de eso, no está hablando en el vacío, no es simplemente una imagen que se le ocurrió, no, estaba reflejando lo que había sido su experiencia como muchacho, como un joven carpintero trabajando junto a su padre y probablemente con sus hermanos también. En segundo lugar, la parábola de los 3 siervos en Mateo 25, 14 al 30, esa parábola nos habla de cómo el Señor, el amo, les da una cantidad de recursos a cada uno de ellos. Y aquí Jesús está valorando el retorno sobre la inversión. Dice, uno pudo multiplicarlo muchas veces, otro un poquito menos y otro no multiplicó en absoluto. Pero aquí está Jesús valorando ese retorno de inversión. Es decir, como buen empresario que había trabajado en el negocio de la construcción, Jesús sabía que el dinero tiene que ser puesto a producir. No basta con tener dinero, hay que ponerlo a producir. Y él básicamente, Jesús alaba a aquellos que multiplicaron y encuentran entonces satisfacción de parte de su amo. Ese sobre poco ha sido fiel. Ahí viene la cosa, porque ha sido fiel con esto poquito, Dios te va a bendecir más todavía. Y eso es lo que Dios nos está hablando a través de Jesús, es ser buenos mayordomos con lo poco o mucho que tengamos. También viene una parábola maravillosa, la parábola del sembrador, la siembra de semillas en Marcos capítulo 4.
Es decir, lo vemos como algo automático y no pensamos que Jesús también tenía una buena experiencia, un buen trasfondo expuesto como era judío y hebreo a esta operación de granjas por todo Israel. Él estaba al tanto de los diferentes tipos de suelo. Él los conocía. Había visto cómo gente sembraba en el terreno equivocado y era por gusto. Después se lamentaban, pero es que hay que escoger el terreno. Hay que saber que no toda la semilla se va a multiplicar porque a veces van a ser comidas por los pájaros y todo. O sea, eso estaba al tanto del proceso de operación de una granja. Era un hombre de mercado simplemente. No era un hombre de un templo, de un seminario teológico, metido en un escritorio enseñando a unos cuantos como los filósofos griegos. No, él estaba en el campo produciendo y viendo a otros producir. El pasaje de Lucas capítulo 5 que nos habla de vino nuevo y odres nuevos que obviamente nosotros le sacamos una aplicación poderosa en el espíritu, también nos habla de su conocimiento claro de la producción, el almacenamiento y el uso del vino. Hoy en día muy poca gente en Occidente, por ejemplo, está al tanto de estos detalles, si no están acostumbrados a usar el vino, por ejemplo, o a tomarlo. Pero la verdad es que Jesús sabía que cuando se coloca el jugo de uvas en un odre, ese jugo de uvas va a fermentar y cuando fermenta los gases que va generando van haciendo que el odre o el recipiente se expanda. El odre es de cuero, así que puede expandirse, pero cuando está viejo el odre ya se expandió lo que podía y cuando se sigue expandiendo con un vino nuevo adentro, se rompe. Jesús sabía eso porque lo había visto. Estaba al tanto, conocía estos detalles, era hombre de mercado. ¿Saben qué? La mayoría de ustedes también son hombres y mujeres de mercado. Y no lo son por accidente, ¿eh? Dios los puso allí con propósito. Finalmente, la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15. Aquí Jesús lo que resalta es el mal uso del dinero y la quiebra financiera. Si hay consecuencias cuando yo uso mal los recursos que me son dados. ¿Se dan cuenta? Hay quiebra. Claro, sacamos la enseñanza distinta en cuanto al, diríamos, el proceso redentor de parte del padre para con el hijo pródigo, pero lo cierto es, muy importante, es que él está enfocando cómo este hijo pródigo malbarató, hizo mal uso del dinero y como consecuencia de eso viene la quiebra. Hoy en día hay mucha gente queriendo hacer mal uso de los recursos y no experimentar quiebra. Llegaríamos a poner atención con mucho cuidado a las enseñanzas de Jesús, porque ahí están esos principios claramente marcados. El Señor operó principalmente en el espacio público del mercado y no en el del templo o la sinagoga. Es cierto que ministró en esos lugares, pero se movió principalmente en el mercado. La iglesia primitiva surgió en el mercado. Los escritores de los evangelios eran profesionales del mercado y no líderes religiosos. Eso es importante que lo tengamos claro, ¿eh? Salvo eventualmente el apóstol Pablo, que era un estudiante de la Biblia formado a los pies de Gamaliel, los demás eran pescadores, cobradores de impuestos, gente que trabajaba de una manera u otra. A eso Jesús llamó para servirles, a ustedes y a mí. El evangelio se extendió a través de las rutas de comercio por medio de cristianos que hacían negocios. Recordemos que Antioquía era un centro comercial y no uno religioso. Siempre hablamos de qué había pasado el día de Pentecostés, pero es muy probable que mucha de esa gente que estaba ahí en el día de Pentecostés eran hebreos de diferentes lugares del mundo que habían venido en peregrinación, pero cuando cayó el Espíritu Santo y tuvieron que volver a sus tierras, eran comerciantes también. Eran comerciantes. Y cuando la iglesia fue desparramada por causa de la persecución de motivo de Esteban, también llevaron ese evangelio y se pudieron sostener. No se murieron de hambre porque es que eran empresarios. Eran comerciantes y donde iban seguían trabajando aunque no estuvieran en Jerusalén. Es importante eso, que tengamos eso siempre en cuenta. ¿Dónde llegó el evangelio primeramente? Siempre a través de rutas comerciales. Dios usó la bendición de que era Israel parte del Imperio Romano y usó todas esas carreteras romanas para llevar el evangelio a diferentes lugares a través de sus discípulos. La misión que nos fue encomendada por el Señor Jesús es una en la que el evangelismo y la responsabilidad social van una al lado de la otra. Dios está preocupado por nosotros como seres humanos en nuestro contexto social y ambiental. El ministerio de Jesús incluye claramente tanto predicar la palabra de Dios, la verdad de Dios, como demostrar esa verdad del amor de Dios y del reino de Dios. Isaías 58 dice, no,
Esta es la clase de ayuno que quiero. Le da un contexto mucho más amplio a lo que hasta ese momento era visto por los judíos como algo, una práctica netamente religiosa. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisan su ayuda. Hay mucha gente sin vergüenza en cuanto a eso. Y entonces en Lucas 7 dice, luego les digo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia, el evangelio. Muchas de las personas que vinieron a Jesús lo hicieron con necesidades emocionales, físicas y sociales. Y Jesús constantemente suplió esas necesidades. ¿Estamos abrazando un evangelio de igual manera? ¿O estamos simplemente diciendo lo nuestro es predicar el evangelio? Nada más. Que si la gente tiene hambre, que vean cómo comen. No tienen albergue, que vean cómo se acomodan. No tienen trabajo, a ver qué van a hacer. Lo mío es predicar el evangelio nada más. No. Movimiento de negocios como misión nos llama al orden, nos llama a la palabra de Dios, nos llama a ver cómo el evangelio se movió en la iglesia primitiva y cómo Dios quiere que siga moviendo en el día de hoy. Siguiendo los pasos de Jesús, Pablo abrazó el compartimiento de las buenas nuevas con la manifestación del poder del Espíritu Santo entre los no judíos, llegando a escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Aunque entrenado en las leyes judías, usó su habilidad como emprendedor, fabricando y vendiendo tiendas. Otra vez, alguien dirá, pero lo hizo una parte de su tiempo. Sí, pero lo hizo. Es decir, no se murió de hambre cuando no había iglesia que lo podían apoyar. Hoy en día hay líderes que Dios está llamando a compartir la palabra, pero es que necesito que alguien me apoye. No, usted necesita trabajar con sus manos, hombre, caramba. Métale ganas al asunto y comparta. No espera hasta que alguien pueda apoyarlo para compartir. Ahora es el momento de hacerlo. Comparta ahora. Trabajando con sus manos. Dice Pablo, con estas manos suplí para mí mismo y para los que me acompañaban. Haga lo mismo. Tal vez en una etapa de su vida alguien va a poder nombrarlo pastor o líder de un grupo que lo va a sostener, pero en el momento ahora no se quede con eso. Siga haciendo la obra de Dios hoy, ahora. Es importante. Aunque uno pudiera decir, bueno, pero es que ese no es el modelo que hemos aprendido. Bueno, no importa cuál sea el modelo que hemos aprendido. Esto es lo que la Biblia dice. Es probable que Pablo escogiese usar los negocios debido a la flexibilidad que le brindaba para enfocarse en su llamado principal como apóstol. Si se pudo mover. Uno se pregunta, pero ¿cómo pudo Pablo recorrer tanta distancia y tantos lugares? Bueno, porque a veces la ofrenda llegaba y a veces no llegaban. Pero eso nunca fue un limitante para Pablo. Cuando no llegaba ofrenda, él fabricaba tiendas. Simplemente así. Hechos capítulo 18 dice, después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa, Priscila. Pablo se quedó a vivir y trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Tiendas. Interesante esto, Dios proveyó un apoyo. Como Pablo era emprendedor en esta área, le proveyó una pareja que también lo era y trabajaron en compañía. Asóciese, busque a otros. Me encanta, hace muchos años cuando yo trabajaba de ingeniero profesional en Panamá, entré en contacto con una compañía que hoy en día está un poco desprestigiada tristemente, pero es una historia de éxito muy interesante. La compañía se llama ICA, Ingenieros Civiles Asociados, en México. Esta compañía comenzó con la asociación de 9 ingenieros desempleados. 9 ingenieros que no tenían nada que hacer porque se habían quedado sin empleo. Y los 9 se unieron para formar lo que sería en su tiempo la más grande compañía de ingeniería civil en todo el mundo. Fabricaron represas, fabricaron edificios, construyeron carreteras, construyeron aeropuertos. Más tarde llegaría Odebrecht de Brasil, pero ICA se convirtió en su tiempo en la más grande empresa. ¿Y cómo comenzó ICA? 9 ingenieros desempleados. Hay gente hoy en día que está diciendo, hermano Raúl, no tenemos empleo, la pandemia ha borrado los empleos. Es tiempo de abrir los ojos y dejar que Dios nos muestre. Tal vez haya otros hermanos creyentes en la misma condición. Unámonos, dejemos de lloriquear, agarrémonos del Señor.
que Él nos dé sabiduría, visión, entendimiento, porque todos tenemos algo de eso para comenzar algo nuevo. Y quién sabe, estemos usted y yo viendo el comienzo de otra ICA, pero esta vez cristiana, con una buena reputación hacia el futuro. Ahora, ya entendimos y habíamos hablado de eso anteriormente, que hubo distorsiones teológicas posteriores. Ahora, ¿cuándo se comenzó esto? Nadie sabe realmente, pero desde finales del siglo I, Anno Domini, probablemente comenzó a darse ya. Pero probablemente esto agarró más fuerza después del siglo IV de la era cristiana. Y la infiltración del pensamiento filosófico griego comenzó a afectar la mentalidad del liderazgo cristiano con aquella dicotomía entre lo físico y lo espiritual que eventualmente llevaría a aquella división de lo sagrado y lo secular. ¿Por qué hablamos del siglo IV? El siglo IV fue clave porque fue cuando Constantino oficializó la religión cristiana. Recuerden, la religión pagana era subsidiada por el Imperio Romano. Pero cuando el Imperio Romano se hizo oficialmente cristiano, lo que ocurrió es que esos templos, muchos de ellos quedaron vacíos. Entonces había que administrarlos. Esos templos paganos, algunos de ellos fueron a parar a manos de cristianos y se construyeron nuevos templos cristianos. Pero ahora la pregunta era, ¿y quién está al frente de eso? ¿Quiénes son los que van a liderar esos templos? ¿A quién va a ayudar el Estado? Y aunque no hay registro oficial de que Roma subvencionara a la iglesia cristiana propiamente, probablemente lo hizo porque lo hacía con los sacerdotes paganos anteriormente. Así que ya de repente comenzó a ser muy importante definir quién eran los líderes y quién era el resto del pueblo. Probablemente en ese momento algunos líderes comenzaron a destacar y comenzaron a tomar parte del bando del clero, los clérigos, en contraste con el laicado. Ahora esa distinción comenzó a tomar forma en la medida en que la jerarquía eclesiástica tomaba el control del movimiento. Esta mentalidad gira en torno a la comprensión fallida de que para servir a Dios necesitamos una vocación espiritual. Esto es, estar involucrado en un ministerio de tiempo completo en la iglesia. En esa visión, las personas que se ocupan de negocios son menospreciadas. No están sirviendo a Dios, sino a las riquezas o en griego a mamón, ¿verdad? Hoy el pensamiento generalizado en gran parte de la iglesia a nivel global es reflejado por la pirámide de vocaciones que están viendo ustedes en la pantalla ahora mismo, que ha afectado mucho la incursión del evangelio en esferas más allá de la religiosa, en especial en la esfera de los negocios. Fíjense bien esa pirámide que nadie la enseña. Hermanos, quiero decirle, nadie enseña esto. Simplemente es parte de la cultura nuestra, aún tristemente de la cultura evangélica. Fíjense bien, en la parte de arriba, ¿quiénes están? ¿Quiénes están más cerca de Dios? Si usted es pastor o líder, alguna vez ha escuchado a alguna persona en su iglesia que dice, pastor, hermana, ore a Dios por esa necesidad porque usted está más cerca de Dios. Ahora, ojalá que usted ya le haya dicho, no, hermano, hermana, no es cierto, yo no estoy más cerca de Dios, todos estamos al mismo nivel. Pero a veces nos halaga que nos digan que estamos más cerca de Dios, ¿verdad? Pero la concepción generalizada del pueblo cristiano evangélico es que arriba están en la pirámide los que están más cercanos, los que hacen la voluntad de Dios porque están sirviendo a Dios. Son pastores, misioneros, gente como así. En segundo lugar están aquellos que trabajan en algún tipo de ministerio cristiano, pero no son pastores o tienen que ver con cosas sociales, ¿verdad? Y así vamos bajando hasta que finalmente llegamos a la base. Lo más bajo tiene que ver con quién. ¿Quiénes son los menos importantes en esta pirámide vocacional? Pues los empresarios, porque pensamos que ellos están haciendo plata. Caramba, lo de ellos es plata, no es lo de espíritu. No es hacer la obra de Dios, es hacer lucro, es lucrar. Pero en realidad, hermanos, es falso. ¿Saben por qué? Porque el ansia de lucro, escúcheme bien lo que le voy a decir, el ansia de lucro está reflejada en absolutamente todas las esferas de influencia de la sociedad. Hay gente queriendo lucrar de su posición en el gobierno, en la política. Hay gente queriendo lucrar en la educación. Hay gente queriendo lucrar en la religión. Hay gente queriendo lucrar en los deportes. Y hay gente queriendo lucrar, por supuesto, en el mundo de los negocios como algo exclusivo nada más. La única redención para personas de negocios o personas con empleos seculares, entre comillas, es dar su dinero para trabajos espirituales a través de la iglesia o de una agencia misionera. Esa es la concepción general. Por eso cuando llega gente a nuestra iglesia, yo he sido pastor por muchos años, y esa es la mentalidad. Cuando tenemos en la iglesia un empresario que nos llega, a un emprendedor, lo primero que vemos, es decir, no vemos a la persona, vemos los dólares. Es decir, es como si fuera una persona en forma de dólar. Y nuestros ojos suenan como chirin, chirin, como si fuera una caja registradora. Es decir, lo vemos como fuente de recursos. No puede ser.
Estamos cosificando a la gente. Porque alguien tenga dinero o produzca dinero, no lo hace menos persona. Ellos no son valiosos porque aportan dinero. Los ignoramos todo el tiempo, excepto cuando tenemos una campaña evangelística, alguna obra social y necesitamos los recursos. Entonces decimos, Pedrito, ven acá, quería ver si podías ofrendar algo especial para este proyecto. Nos acordamos únicamente cuando hay necesidad de dinero. Pero esta no es la opinión de Dios, mi hermano. Dios llama y equipa a las personas con diferentes dones para servirlo a Él y a las demás personas. Los negocios como misión reconocen el cuerpo de Cristo. Esta pirámide que impregna nuestro pensamiento, lenguaje y acciones necesita ser derribada. Su llamado es el de orden más alto, sea para ser un pastor o un hombre de negocios. Es decir, el llamado que usted tiene, no importa a usted cómo se desempeñe, es un llamado de Dios y debe hacerlo con excelencia. Entender lo que el empresario hace, cómo funciona y el papel que desempeña es vital para cumplir el propósito de Dios. Es la creatividad dada por Dios sirviendo como una manera de proporcionar a otras personas otros recursos, ¿verdad? Es un tipo especial de mayordomía. Los negocios como misión es un llamado a toda la iglesia a llevar todo el evangelio al mundo entero, como solía repetir una y otra vez el anterior presidente de la Iglesia Cuadrangular estadounidense y moderador del Concilio Global, Glenn Burris. Todo el evangelio por todos a todo el mundo. Es una respuesta a la oración, que tu reino venga a la tierra como en el cielo. Pues genera cambios positivos. Las actividades empresariales, las personas y las comunidades, escucha esto, se transforman con la integración intencional de los negocios y la misión. Cuando no solamente es lucrar, es proveer muchos otros elementos a la comunidad. Ahora, hay un imperativo que muchos ven. Ante la creciente pobreza y escasez que afecta a nuestras comunidades económicamente deprimidas, y eso es especialmente cierto hoy en día por la pandemia, ¿qué cree que Jesús les diría? Santiago, de mano del Señor, nos da la respuesta. Supónganse, Santiago capítulo 12, que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer, ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice adiós, que tengas buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo pueden ver la fe por sí sola no es suficiente? A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. ¿Ok? Si bien son miles de las organizaciones sin fines de lucro y no cristianas, cristianas y no cristianas que han intentado suplir muchas de esas necesidades en las comunidades más necesitadas de todas, estas siguen siendo simplemente pobres y necesitadas, no importa cuánta ayuda reciban. Hace unos meses atrás, unos años atrás, leía un artículo interesante que en África se han invertido una cantidad de cientos y cientos de millones y todavía sigue siendo un continente pobre en muchas partes del mundo, del continente. O sea, porque no es la ayuda simplemente. Hace falta un cambio más integral. Creemos que la manera en que mejor podemos ayudar a esas comunidades es a través de empresas que no solo generen empleo, sino también productos que sirvan a la comunidad y riqueza para toda la nación. En vez de darle pescado, o simplemente enseñarnos a pescar, ¿por qué no iniciar un negocio de pesca que bendiga a mucha gente más? ¿Se dan cuenta? Hay que darle un enfoque diferente, un poco más amplio. ¿Cuál es la perspectiva de negocio como misión? Es importante primero reconocer lo que negocio como misión no es. Y es que para algunos en la iglesia la confusión podría llevarlos a desestimar este movimiento con profundas raíces bíblicas. En primer lugar, no es una estrategia para recaudar fondos. Algunos pastores poco informados buscan contactar a los empresarios en su congregación para que simplemente apoyen los programas de la iglesia local. Es decir, ven a los negocios únicamente como fuente de ingresos. Y en segundo lugar, tampoco consiste en el desarrollo de un negocio per se. Es decir, por sí mismo. No se trata de crear empresas únicamente para que los miembros de la congregación puedan ganarse sostén, especialmente cuando estamos en medio de una situación económicamente deprimida. No. Negocios para misión es el abrazo intencional de un mandato bíblico con un triple enfoque. Fíjense bien. Primero, ese triple enfoque consiste en el mandato de la creación dado a Adán, que nos ordena a trabajar la tierra, administrar sus frutos, someter y manejarla y hacerla prosperar. Dice Génesis 1:29, dice, entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió.
Si bien para ganarnos el sostén ya no solo trabajamos la tierra, sino que nos involucramos en distintos tipos de industrias y empresas de comercialización, el principio bíblico sigue siendo el mismo. Usar los recursos que Dios ha creado y sobre los cuales nos ha dado dominio. Esto es la capacidad de aprovecharlos para bendecir a la comunidad y a la creación de Dios. En segundo lugar, el negocio para misión enfrenta el segundo gran mandamiento que nos exhorta a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lucas capítulo 10 dice, cierto día un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama a tu Señor, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Este mandamiento no puede entenderse exclusivamente como un acercamiento individual, aunque cada persona es importante, sino que también como un llamado a expresar ese amor de Dios hacia la colectividad, hacia la comunidad a la que estamos llamados a servir. Y el tercer mandato tiene que ver con el mandato de la gran comisión que la negocio como misión está enfrentando, que nos llama a ser discípulos de todas las naciones. Jesús se acercó, según Mateo 28, y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Este mandato no puede limitarse exclusivamente a una operación centrada en nuestros templos, sin negar la importancia que estos tengan como centros de operaciones de una comunidad de fe. Necesitamos hacer discípulos donde la gente se encuentre. Y la mayoría de esa gente siempre podremos encontrarlos en el mercado. Allí debemos discipularlos para que después se sumen o inicien una nueva congregación cristiana. Negocio como misión. Como movimiento abarca múltiples facetas de ministerio a través del ejercicio profesional y los negocios de los que tal vez haya oído o leído. Entre estas facetas podemos señalar, primero, hacedores de tiendas, que involucra laborar en el sitio de trabajo para sostenerse a uno mismo, mejor conocido como ministerio bivocacional. Si bien esta iniciativa suele tomarse únicamente como medio de sostén, su impacto más importante radica en el contacto con gente que desconoce a Cristo. Ya vimos que el apóstol Pablo fue literalmente un hacedor de tiendas y cada vez más miles de pastores y líderes abrazan este modelo de ministerio para seguir expandiendo el reino en sus comunidades. Segundo, ministerios en el sitio de trabajo, iniciativas enfocadas al sitio de trabajo secular y a menudo a líderes empresariales. Esta área se parece a la anterior, excepto que quien la ejerce no necesariamente forma parte del liderazgo principal de una iglesia, pero comprende el potencial de su rol profesional para ganar almas y discipularlas en su contexto laboral. Hoy, millones de creyentes ubicados soberanamente por Dios en el mercado pueden y deben considerar que están allí con un propósito salvífico para con sus compañeros y aquellos con quienes se relacionan por motivo de sus empleos o profesión. Tercero, negocios de reino, que no son más que iniciativas de negocios que integran la fe y el testimonio mientras intencionalmente buscan oportunidades para edificar el reino de Dios a través de actividades y relaciones de negocios. Estas iniciativas pretenden evidenciar el contraste entre una empresa dirigida por creyentes y las que no lo son, en función de sus valores y trato a los asociados, proveedores y clientes. Toda empresa dirigida por creyentes tiene el potencial de ser un testimonio a la comunidad, por la manera en que trata a sus colaboradores, sean estos creyentes o no, por la manera en que trata a sus clientes, por la manera en que se relaciona con la sociedad, especialmente en la manera en que busca descargar su responsabilidad social y empresarial y la manera como cumple con sus obligaciones con el gobierno. No rehuimos pagar impuestos. Pagamos impuestos con gozo, porque sabemos que al pagar impuestos contribuimos al bienestar social de toda la nación. Y finalmente, desarrollo de empresas, iniciativas que abordan el asunto de la pobreza, ayudando a crear negocios en áreas económicamente necesitadas. En este caso, además de las características de negocio del reino, el empresario cristiano pretende el empleo de gente de comunidades en desventaja, ayudándoles a mejorar su condición económica mientras se genera riqueza que bendiga también a la comunidad. Si bien este enfoque requiere de más capital porque pretende coadyuvar a la solución de problemas de empleo y necesidad de una comunidad en particular, también tiene un impacto enorme, no solo a través de aquellos que son ganados para Cristo, sino también entre los muchos que cada vez más aprecian a los creyentes y a su Dios, y que sin darse cuenta están siendo llevados por un proceso de pre-evangelismo. Durante la última sesión de mayo les estaremos mostrando el video de una empresa en Costa Rica creada para bendecir a una comunidad indígena en esa región. Lo que identifica el movimiento es el reconocimiento de que cada creyente, sin importar si tiene dones de emprendedor para iniciar empresas o administrarlas para gerenciarlas, puede y debe abrazar su sitio en el mundo de los negocios como un ministerio en medio de la esfera donde ha sido colocado soberanamente por el Señor. Ese creyente, usted y yo, mi hermano,
tiene acceso a muchísimas personas que otros creyentes en el ámbito religioso jamás van a tener. Por un lado, reconozcamos que los negocios son la manera de Dios de proveer a las personas lo que necesitan en términos materiales, ya que son ellas los únicos que crean riqueza. Hermanos, el gobierno no genera riqueza. El gobierno consume riqueza. Uno dirá, por ejemplo, yo soy empleado del gobierno. Sí, pero usted es empleado del gobierno porque el gobierno cobra impuestos y le puede dar un empleo. Pero ¿quiénes pagan los impuestos? Las empresas. Son los únicos que generan riqueza realmente. Así que ellos son los que son generadores de riqueza para el país. En última instancia, los negocios son la respuesta de Dios a la oración en la que pedimos el pan de cada día. Negocios como misión en sus múltiples modalidades pretende rescatar el rol del creyente como ministro en la esfera de los negocios y en su forma más impactante y estratégica. Esencialmente consiste en lo siguiente. Fíjense bien, empresas reales, viables, sostenibles y rentables. En el pasado, muchos misioneros en países de acceso restringido pretendieron ser empresarios y establecieron empresas fachada para así obtener la visa de ingreso al país y poder predicar el evangelio. Pero sus empresas no generaron ganancia ni pagaron impuestos y las autoridades no tardaron en darse cuenta del truco y les quitaron la visa. Hay que ser empresas sostenibles y rentables con un propósito del reino de Dios, perspectiva e impacto. Es decir, si bien el empresario se mueve en el mundo de los negocios con propiedad, su visión fundamental es expandir el reino de Dios mediante la influencia e impacto que su negocio puede y debe tener en la comunidad a la que sirve. Si bien habrá de usar métodos menos tradicionales. Tercero, que conduce a la transformación espiritual, económica, social y ambiental de las personas y la sociedad. Lo suyo no es solo compartir el evangelio, sino de asegurarse de formar discípulos cuyas vidas sean transformadas. Para ello pudiera asociarse estratégicamente con otros creyentes y líderes, mientras busca mejorar la condición integral de la comunidad a la que sirve como un testimonio concreto y visible del amor de Dios por ella. Y cuarto, para darle la gloria a Dios siempre debe tener como objetivo que Dios reciba todo el crédito de los logros alcanzados, especialmente los tangibles en medio de la comunidad, pero también los menos tan visibles en la vida de las personas convertidas. ¿Cuál es nuestro desafío personal? Usted como pastor o líder puede hacer mucho para rescatar y redimir el valor y llamado de todo creyente que se mueve en el mundo empresarial y ayudarles a explorar las maneras en que Dios le esté usando o pudiera usarle en el papel que desempeña como empresario, colaborador o profesional. Primero, en el sentido más amplio del producto y beneficio que brinda la empresa a la comunidad. Es decir, enfatice esa parte, ayúdeles a concebir esa parte, a entender esa parte. El producto es importante que ellos producen y el beneficio que trae la empresa a la comunidad. Ayuda a sus empresarios a considerar la importancia de la calidad del valor agregado de sus productos y servicios como manera de bendecir a la comunidad. Cada empresa tiene el potencial de convertirse en una fuente no solo de empleos, sino de ayuda a su comunidad. En segundo lugar, en cuanto a su testimonio cristiano y ministerio en medio de la empresa y sus contactos. Es decir, otra vez, es importante eso, que usted enfatice al hablar con ellos de que es importante su testimonio y su ministerio también, ahí donde está trabajando. Es de vital importancia que el empresario se vea a sí mismo no solo como un ministro del evangelio, sino también como un personaje público, cuya vida estará sujeta al escrutinio público. No solo los pastores, sino todos los creyentes en la esfera de los negocios deben llevar vidas intachables, que brillen para Cristo y atraigan hacia Él a los demás. Comprendiendo que este testimonio se despliega y es observado casi que 24/7. Y finalmente, en cuanto a bendecir a la comunidad brindando soluciones a la pobreza, desempleo, desigualdad, injusticia social, violencia, contaminación ambiental, etc. Si bien la mayoría de los empresarios cristianos tienen un margen de ganancia limitado, todos pueden considerar el mercado y la comunidad en la que están como campo misionero y atreverse a invertir algo de sus recursos, no solo financieros, sino relacionales, de contacto con autoridades, con instituciones de ayuda social, para enfrentar problemas o falencias puntuales. El empleo de no creyentes en la empresa abre la puerta para que sean expuestos a una cultura cristiana genuina que pudiera contrastar, y de hecho lo hace, con el resto del bloque empresarial. ¿Y saben qué? La voz se corre. Cuando hace esto, la voz se corre y la comunidad sabe de usted y de lo que Dios está haciendo a través de usted. Amén. Amén. No sé si habrá alguna pregunta en este momento que alguien quiera hacerme y ciertamente estamos disponibles para eso, ¿verdad? Sí, Pastor Raúl, muchísimas gracias por compartir. Tenía una lista de preguntas y algunas que me están llegando al privado, que fueron resueltas en el camino. Pero yo me quiero quedar con una frase y a partir de ahí hacerle dos preguntas que a mí me llamó la atención.
y es lo siguiente, ¿no? Usted dijo que Dios era un emprendedor. Me llamó muchísimo la atención eso y explicó los principios, digamos, que llevan a sustentar eso. Pero también dijo que Dios llamó emprendedores, que no solamente Dios era un emprendedor, sino que Él llamó emprendedores. Entonces, la primera pregunta es, ¿podría decir usted, o se podría decir en ese orden de ideas, de que el tipo o el perfil de personas que Dios va a utilizar en este tiempo o en los últimos tiempos van a tener ese perfil más que personas a tiempo completo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, otra vez, yo creo que siempre habrá campo para todos. Yo no creo que eso es un asunto de decidir un modelo u otro. Yo lo que estoy tratando de rescatar es que hemos dejado a un lado a aquellos con el perfil emprendedor y los hemos considerado únicamente como fuente de recursos financieros. Y tenemos que romper con eso, porque esa gente tiene, esta es la idea. Un emprendedor tiene la habilidad creativa de conectarse y de crear cosas. Esa habilidad le fue dada por Dios con propósito. Entonces, esa habilidad se puede usar perfectamente en el ministerio para acceder a áreas y contextos que una iglesia normalmente no puede acceder. Él tiene contacto, por ejemplo, con proveedores de alto nivel. Tiene contactos con clientes que la iglesia jamás va a ver. Tiene contactos con autoridades debido a su trabajo como emprendedor. Todos esos contactos le abren la puerta a un emprendedor para contactarlos y comunicar con ellos de manera muy creativa y muy diferente, no tradicional, el evangelio. En cambio, el pastor que está en la iglesia no tiene esa capacidad y lo hace bien. Ambos están haciendo su trabajo correctamente. Yo no estoy diciendo una cosa o la otra o que Dios en este tiempo va únicamente a usar a los emprendedores. No, en absoluto. Va a usar a los pastores no tradicionales también, pero queremos abrir la puerta para que los pastores tradicionales abramos la puerta a los que son emprendedores para que participen de la gran comisión en sus áreas, en sus trincheras. Es decir, estamos redescubriendo una veta de recursos. Esta es una riqueza increíble, un potencial enorme. La cabeza se me explota cuando pienso en esto, porque estamos hablando que cada domingo, cuando terminamos el culto y los enviamos, estamos enviando y comisionando literalmente a cientos de miles de misioneros, pero muchos de ellos ni siquiera entienden que lo son. Ahora, estos emprendedores, debido a sus capacidades particulares, otra vez, quien es empresario no es un tonto, ¿ah? El empresario sabe juzgar las cosas bien, ¿ah? Tiene un grado básico de discernimiento muy astuto, ¿ah? Sabe lo que funciona y lo que no funciona. Sabe con quién hablar y con quién no hablar. Esos recursos, esas habilidades, esas capacidades son oro. Misericordia, son oro, oro en polvo, que la iglesia debe poder canalizar para el reino de los cielos. Eso es lo que estamos diciendo, ¿ah? Sí, Dios va a usar cada vez más a emprendedores, pero no en detrimento de otro grupo, todo lo contrario. Necesitamos a todas las manos involucradas en la obra de la cosecha. No más que hemos descuidado a este otro grupo que es mayoritario, dicho sea de paso, y nos hemos ido con este segmento nada más de las vocaciones, entre comillas, espirituales. No. Sigamos abrazando estas, pero abramos la puerta para involucrar y abrazar también a estos otros. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Perfecto. Muy claro, pastor. Una segunda pregunta también en ese mismo orden de ideas, ¿no? La coyuntura evidentemente ha hecho que muchas personas comiencen nuevos negocios a consecuencia de la pérdida de sus empleos. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, para cerrar, me gustaría y hay muchos emprendedores que yo conozco aquí que están en esta reunión de manera especial y seguramente muchos de los que van a estar viendo, ¿qué consejos prácticos les daría a ellos? 2 o 3 cosas a considerar, ¿no? Si estamos queriendo emprender cosas o estamos en ese limbo, no sabemos por dónde comenzar. 2 o 3 cosas de pronto muy prácticas que podría ayudarnos. Fantástica pregunta. Y te voy a contestar de una manera que tal vez te sorprenda un poco, ¿ah? Emprendedores tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Es al revés el asunto. Es poco lo que yo le puedo enseñar a un emprendedor en cuanto a negocios, pero es mucho lo que él me puede compartir a mí. Lo que ocurre es que lo mío es básicamente pastorear, liderar, ¿verdad? Pero lo que el emprendedor tiene innato, porque Dios se lo dio como don, es la capacidad de visualizar oportunidades. Esa es la diferencia. Entonces, lo que yo debo hacer como pastor es sentarlos a ellos, conversar con ellos, que se abran a las posibilidades de lo que Dios les está hablando.
yo no tengo que hablarles, Dios ya les está hablando. Así como el pastor, el líder eclesiástico, el líder de jóvenes, el evangelista, el profeta recibe dirección de Dios para su ministerio, así mismo Dios se comunica, inspira, motiva a aquel que está en el ámbito empresarial. Pero lo primero que hay que hacer es llevarlo a amarrar lo que Dios le está hablando con su llamado y vocación como hombres y mujeres de Dios. Entonces, ¿qué Dios te está llamando? ¿Qué necesitas? ¿Por qué no oras? Necesitas tal vez asociarte con otras personas. No lo puedes hacer solo. Pastor, soy muy pequeño, no tengo los recursos. Tal vez tú puedes aconsejarlo, pero ¿por qué no buscar asociarte como Pablo lo hizo con esos dos socios de él? ¿Verdad? Es decir, buscar otra gente con mentalidad afín, similar, otros creyentes tal vez que como ICA, ingenieros civiles asociados, 9 desempleados, se unieron para crear algo nuevo. Ellos tienen ideas sobre oportunidades que tú y yo ni siquiera soñaríamos. La clave es ayudarlos a enfocarlos dentro del marco del ministerio también. Que este tiempo de pandemia, donde han perdido muchos sus empleos y han cerrado empresas también, sea un nuevo comienzo, no más de lo mismo. No queremos repetir lo que hicimos en el pasado. Creo que Dios abre la puerta para que en esta ocasión iniciemos nuevas empresas que van a ser exitosas. Estoy convencido de eso porque la gente emprendedora no se muere con un negocio quebrado. La diferencia entre pastores y emprendedores es que el pastor cuando fracasa en una iglesia se siente fracasado y esto no es mi llamado. Esto no es para mí. El emprendedor genuino cuando fracasa en una empresa dice, hice algo malo, voy a iniciar otra nueva. Y busca hacer algo nuevo. Y busca hacer algo nuevo. No se rinde. Y yo por eso estoy hablando que más emprendedores estén haciendo obra de Dios, porque esa es la gente que necesitamos, que son como porfiados. Uno le da un golpe, los tumba y se levantan de nuevo. ¿Se dan cuenta? Porque esta gente tiene esa motivación interna que no se la di yo, se la dio Dios. Son dones de Dios. Por eso es que quiero rescatarlos. Misiones de negocios como misión necesita rescatar a esta gente que son, repito, oro en polvo en la iglesia. Sí, ideas la que Dios les está mostrando, porque ya les está mostrando cosas. Lo que puede pasar es que uno de ellos dice, no tenemos los recursos. Tú puedes orientarlos, ¿por qué no te asocias? No te asocias, como hicieron esos nuevos ingenieros civiles. Cada uno pone un poquito y tenemos un capital un poquito mejor. Segundo, buscar elementos de negocio que no sean repetitivos. ¿Dónde Dios me está llamando que puedo agregar valor a la comunidad? El producto que voy a dar, el servicio que voy a dar, no es el que todo el mundo ofrece. Y si voy a hacer lo mismo que otros hacen, ¿qué lo va a diferenciar? Ese es un tipo de pregunta que tú puedes hacer. ¿Qué lo va a diferenciar? Si todos podemos vender, por ejemplo, todos podemos vender comida, pero la pregunta es cómo la vendemos. ¿Qué agregamos a la venta de comida que nos distinga a nosotros como empresarios de los demás? Un toque personal, un regalito, vaya, un saludo, diríamos, la entrega más rápida. O sea, yo no sé, ellos saben de eso más que tú y yo, pero el punto es este, animarlos a agregar valor a lo que producen. Y eso los va a diferenciar para que sean empresas exitosas. Mucho de eso ellos ya lo conocen, pero tal vez en medio de la pandemia y la crisis están confundidos y tú puedes traer luz a ellos. Pero siente con ellos y conversa con ellos y vas a ver que de parte de ellos van a subir un montón de ideas que tú ni te imaginas que pueden subir. Pastores que me están escuchando, aparte de Félix, hagan lo mismo. Hay muchos empresarios que han quebrado en este tiempo, pero no es el final para ellos. A diferencia de usted como pastor que a veces siente que el fracaso de una iglesia lo lleva al final, el emprendedor no trabaja así. La mentalidad del emprendedor es, fracasé en esta ocasión, arranco algo nuevo. La mayor parte de los emprendedores que yo conozco han empezado 14, 15 empresas antes de pegarle al gordo, como dice por ahí. Pero no se han rendido, siguen intentando. Yo conozco a uno en particular en Panamá, que el tipo al comienzo vendía cocos, pipas, esas que caen de las palmeras. Después vendió pan. Después vendió cosas comerciales ahí, chiquitas. Finalmente acabó con una empresa de publicidad muy exitosa. Pero otra vez uno dirá, ¿pero qué tiene que ver coco con...? No, es que en cada experiencia aprende algo diferente. El emprendedor es así. No, que lo mío es... No. Para el emprendedor lo suyo es cualquier cosa. Lo que produzca beneficios. Ahora usted agregue que produzca beneficios no solamente para él, sino para la comunidad a la que sirve. Excelente, muy bien, gracias, muchas gracias. Y realmente me recuerda cuando Carlos y yo fuimos llamados a servir de pastores tiempo completo, no hubo mucha diferencia entre lo que hacíamos con el título que lo que hacíamos antes.
porque nuestro corazón era servir al Señor y era pastorear, y antes éramos pastores, siempre hemos sido pastores con título o sin título. Sirves al Señor y eso es muy importante reconocerlo. Entonces, muchas gracias, Pastor Raúl, de nuevo, y gracias a todos. Yo les recuerdo, compartan estas enseñanzas a otros. Si le trae libertad a usted, si le trae entendimiento, si lo edifica, usted puede edificar a otros. ¿Cómo? Compartiendo estas enseñanzas, poniéndole su me gusta, haciendo un comentario. Y de esta forma podemos propagar la buena enseñanza a través de estos medios. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.